El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar e de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, o nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en más un Anansi, una iniciativa de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Y hoy estamos con Juan, así que nos gustaría saber, antes de más nada, ¿quién eres? ¿Quién soy? Diferentes versiones que puedo dar de eso. Ahorita soy profesor de los Andes en Colombia, en Bogotá, en una carrera nueva que se llama Narrativas Digitales, dentro de una facultad de artes. El departamento donde estoy es el Centro de Estudios en Periodismo, aunque no soy periodista, mi formación es más de artista, animación y por gusto y tal vez necesidad, programación también. Entonces, esa carrera de narrativas digitales fue como un buen encuentro de todos lo que me gusta hacer, de lo que me he hecho antes de llegar acá a dar clases. Combinar como artes, lo digital, pero la narración, la creación, un montón de cosas. Yo estudié artes visuales en el pregrado, después estudié animación, una maestría en Estados Unidos, en Los Ángeles, y después hice un doctorado era como artes y medios en Singapur, y mi enfoque era la representación de datos, que ahí fue como donde me encontré de verdad con la posibilidad de combinar el gusto de una animación que hago de manera muy arcaica, como en papel y con tinta y lápiz, de la manera más antigua, y los procesos digitales y la programación que me permitían llevar esos dibujos a otro tipo de representaciones. En el caso de esa investigación sobre violencia en Colombia, atravesado por experiencias personales mías dentro de ese contexto. Entonces no me interesaba la visualización de datos como para mostrar lo que pasó en Colombia y los datos de la violencia, sino empezar a entrometerme dentro de esas bases de datos y representarlas subjetivamente con mis propias observaciones y puntos de vista críticos frente a eso. Sí, un resumen, soy un bicho raro ahí que hace varias cosas. A veces dibujo, a veces programo, doy clases y ya. Bueno, empecemos entonces con esa cuestión del bicho raro. Porque tú traes una cosa muy interesante que es de que ese encuentro entre varias cosas que en principio no tendrían que ver, se encuentra a través de una forma de hablar de una experiencia personal. ¿Podría contar un poco cómo fue encontrar en la experiencia personal ese lugar de pensar el dato y la animación? Sí, tal vez cuando estaba, digamos que lo natural cuando uno está estudiando artes es tramitar situaciones personales, así sea cosas que le pasan a uno y uno tratar como de trabajar a partir de esa experiencia o observar el mundo allá afuera y a partir del punto de vista, reconocer uno dónde está parado y cómo está observando eso que está sucediendo allá afuera, empezar a producir como imágenes, sonidos, lo que sea que vaya a ser la representación de eso y la interpretación. En mi caso, yo venía trabajando muy hacia adentro, como mis propias experiencias, haciendo observaciones hacia adentro,
y la animación me permitía explorar ese lugar y representar. Lo que me di cuenta cuando estaba haciendo sobre todo la tesis de maestría, un corto que se llama Sí, era que me estaba concentrando mucho en cómo formalmente empezar a hacerle justicia a esa experiencia propia. Entonces, pongo el ejemplo de lo que era ese corto. Parto de una relación muy problemática con mi papá, donde yo era supremamente cordial y a todo decía que sí, y eso generaba una tensión en mí tremenda. Entonces la animación, en la animación investigo cómo hacer visible esa experiencia de ser muy cordial, pero estar como construyendo un universo muy tenso, muy oscuro a partir de eso. Entonces era la repetición incesante de gestos formales en la animación. Yo me sentaba a dibujar y hacía secuencias de personajes haciendo gestos formales una y otra vez, un año entero dibujando estos gestos formales hasta que se genera una cosa y una maraña bien tensa. Cuando vi el resultado, estaba también al tiempo como explorando con la programación ciertas cosas, me di cuenta que lo que estaba haciendo en el papel de manera análoga era arte generativo. Hacía un loop y dentro de ese loop se iba complejizando y complejizando. Cada vez que entraba al loop a hacer el gesto formal en animación, se sumaban cosas a ese papel en el que estaba dibujando y eventualmente crecía y crecía y crecía y se volvía una cosa ahí rara. Muy parecido al proceso de hacer un loop en programación y hacer dibujos o animación generativa en programación. Entonces, eso me dio pistas para ver si las dos cosas eran completamente distantes o por qué estaba encontrando yo puentes ahí de relaciones formales que estaban en los dos lugares. Y me lanzo a hacer el doctorado con una premisa un poco abierta diciendo, yo creo que por ahí hay algo y esto me va a permitir dejar suspendido de momento esa mirada solamente hacia adentro y más bien partir de mis propias experiencias y mirar hacia afuera. Por eso acudo a los datos. Los datos de Colombia que están allá afuera, pero la observación que yo quiero hacer de eso viene muy influenciada por los procesos que yo venía haciendo personales y está este encuentro formal entre esos dos mundos de la animación y la programación, que era, hay una cosa que se repite y quiero ver de qué manera se juntan técnicamente y formalmente. Y ahí empiezo a desarrollar la investigación y encuentro que casi toda la teoría de visualización de datos se enfocaba principalmente en que las observaciones de lo que se hace allá afuera se muestren en la visualización de manera real, objetiva. Y a mí me provoca de todo, me da escozor escuchar esos términos en los textos académicos en el siglo XXI, como en estos momentos, hablar de lo real y lo objetivo me parece desastroso en cualquier tipo de solución gráfica, visual o representación. Y entonces ahí es donde encuentro el punto de la tesis para poder empezar a problematizar eso. Ya habíamos pasado por eso con la fotografía. La fotografía se hablaba de ella en un principio como algo objetivo, lo real, y lo que muestra sin vicios eso que está pasando frente a la cámara. Y ya pasamos por un montón de problemas alrededor de eso y decimos, bueno, la fotografía no es tan veraz, no es tan objetiva, eso tiene un punto de vista y se construye en esa negociación entre el que toma la foto y su subjetividad y sus formas de tomar decisiones de cómo hacerlo, y lo que se presenta al frente que sí está sucediendo, pero no es la huella transparente de la realidad. Entonces, los datos, verlos como esa realidad objetiva, y hoy en día sí que los usamos en esos términos. Entonces todas las decisiones de cuándo nos encierran y cuándo nos dejan salir de la casa y qué va a pasar con las vacunas y todo eso se hace a partir de datos porque confiamos
que son la verdad del virus y de cómo el virus está afectando la sociedad. Y a mí me parece que siempre hay que tener un sentido crítico frente a eso, y ese sentido crítico viene de personas que tienen experiencias. Por eso el juego con lo subjetivo y lo que uno sabe y el sentido crítico siempre debe ser parte de la operación. Ahí abres bastantes ventanas, pero vamos partes por partes. Sí. Okay. Una primera cosa que me gustaría de lo que dices, tú hablas de un lugar de la investigación en arte que se basa en la experiencia, y hablas de ese lugar de la animación que sirvió para ti, que me hizo recordar de inmediato, no sé si te acuerdas de ese texto clásico de Benjamin sobre la obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica, que ele hablaba del camundongo Mickey y de ese lugar singular de la animación como un espacio de catarsis y por veces incluso de catarsis colectiva, ¿no? Por ese lugar, porque tiene esa capacidad lúdico-imaginativa de sobremanera. E antes de entrar propriamente nessa problemática de dados que interessa bastante, primeiro falar desse lugar que tu hablas de como crees que essa ideia de investigar, que o arte te ha enseñado desde a experiência e encontrar-se ante uma técnica que é a animação que pode produzir esse efeito catártico, ¿qué lugares te ha llegado para reflexionar ante el propio hecho de investigar? Pensé que la pregunta iba para un lado, voy a responder por donde pensé que iba y después me vuelvo a la que estás preguntando. Sí, por un lado, siento que la animación, en la manera como yo la entiendo, o al menos la animación como a mí me interesa, no es la que se ha institucionalizado, que es una decisión que toma en un momento específico Walt Disney, que dice, a mí me parece que la animación sirve para entretener a los niños. Entonces voy a hacer todo en industria alrededor del entretenimiento para niños, y la animación quedó un poco atada a ese rol, a cumplir ese rol dentro de la sociedad. Y hoy en día sigue siendo así. Cuando se piensa en animación, se piensa, vamos a ficcionalizar unos cuentos y unas historias para que los niños se entretengan y descubran cosas y demás. Pero eso, digamos que fue un invento particular industrial que ha servido un montón, y yo he disfrutado de ese tipo de animación también. La animación incluso desde antes se utilizaba como denuncia, como maneras de observar el mundo. El primer largometraje de animación se hizo en Argentina y era una película política para adultos. Y alrededor de toda esa industria siempre ha existido una animación que trata temas de otra naturaleza y no en pro del entretenimiento. Yo descubro eso y me quedo fascinado y empiezo a investigarlo ávidamente. Hackeo por todo lado y me saco películas rarísimas de torrents y de lugares por allá recónditos, sobre todo de Rusia, y me las descargo todas, me las veo todas, y tengo como una colección así gigante de animación experimental que consulto todo el tiempo y la estoy viendo y estoy como aprendiendo de eso, y descubro que hay un montón de cosas que están operando diferente. Volviendo al ejemplo de la foto, es como si yo quisiera hacerme una fotografía, un autorretrato. Si yo quiero hacerme un autorretrato, podría, si tuviera la elocuencia con la cámara y la luz y todo, de pronto hacerme justicia de una versión que quiero observar de mí. Entonces yo me tomo la foto para poder reconocerme y poder pensar en algo sobre eso que me está pasando. La manera como yo veo la animación es que no es una cámara que toma una foto del cuerpo y demás, sino que es casi como una radiografía. Entra a un lugar que nosotros no vemos físicamente. Entonces entra a la imaginación de alguien especulando
generando fantasías sobre cierta realidad o cierta experiencia que tuvo. Entra a la psique de alguien y nos la puede mostrar, puede materializar situaciones psíquicas que uno está reconociendo, sabe que son reales dentro de uno, pero serían muy difíciles de fotografiar. Entonces la manera de hacerlas presentes en otro es dibujándolas, pintándolas, haciendo imágenes inventadas para poder tratar de representar eso un poco. Entonces esa es tal vez la forma de la animación que siempre me ha interesado. Me interesa sobre la realidad, pero una realidad que no se puede ver. Y entonces investigo hacia adentro, pero hacia un adentro que es real en mí, que me hace pensar y lo investigo a través de la animación, ese lugar. Es muy parecido en ese sentido a la versión del mundo que ofrecen los datos. Los datos son de unas cosas macroscópicas que no alcanzamos a ver nosotros físicamente, sino que las tenemos que ver a través de mapas o de otras dimensiones que nos superan al cuerpo, o muy hacia adentro, o los sismos de la Tierra, o un montón de datos que pueden estar pues capturando realidades del mundo, fenómenos que no podemos ver a través de nuestros sentidos, y para poderlos visualizar nos tenemos que inventar imágenes, punticos y rayitas en una gráfica para describir cuál es ese fenómeno, pero no es una imagen de algo que nosotros reconozcamos como real, no es un vaso, no es una silla, no es una mesa, sino que son unos punticos ahí abstractos que nos muestran una realidad. Entonces, en ese sentido, la imagen como propiedad, como imagen de la animación, como lugar de entrar, y los datos como fenómenos que se manifiestan allá afuera, sus modos de ser representados son muy parecidos. Tenemos que inventárnoslos, proponerlos. Entonces, esa es mi investigación. ¿Cómo hago yo para representar una experiencia traumática? En dibujos me siento, invoco esa experiencia, activo una especie de ataque al papel con mi cuerpo y dibujo, por eso dibujo todavía en papel y no en una tablet o en el computador, como que tengo que usar mi cuerpo para ponerme al ataque y exorcizar esa vaina. Y de la misma forma, eso digamos que tiene sentido cuando estoy trabajando un trauma. Y cuando estoy trabajando datos y hay una experiencia allá afuera, estoy explorando, investigando cómo desde la programación y desde otros procesos puedo hacerle justicia a eso que está sucediendo allá afuera y poderlo investigar de formas que le hagan justicia a eso y nos cuenten cosas interesantes. De ahí me gustaría profundizar una cuestión, ¿no? Tú habías hablado al inicio que te da arrepío cuando hablan de esa cuestión de real y objetivo, y ahora hablas de poner el cuerpo, y para mucha gente sonaría muy raro pensar a alguien que está hablando de programación y visualización de datos, hablar de poner el cuerpo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el lugar del cuerpo y de la experiencia entonces en ese mundo de los datos? Por un lado, precisamente tiene que ver con una relación corporal. Los fenómenos del mundo son más grandes que el cuerpo que uno tiene. Uno está acostumbrado a observar fenómenos con los ojos, con los oídos, con el sabor y demás. Entonces empieza a llover y yo puedo ver ese fenómeno frente a mis ojos y está dentro de las dimensiones de mi cuerpo observar ese fenómeno. Cuando acudimos a los datos es porque las dimensiones de mi cuerpo ya no alcanzan a percibir ese fenómeno. Por ende, están operando en una distancia de las dimensiones de mi cuerpo. Y la visualización, en términos más clásicos, más ortodoxos, implicaría convertir ese fenómeno gigante en algo que tenga las dimensiones de mi cuerpo y yo la pueda percibir. ¿Sí? Entonces, de entrada, sí tiene que ver todo con el cuerpo porque todo el proceso implica bajar todo eso, abstraerlo, reducirlo a dimensiones de nuestro cuerpo. Y ahora, lo que a mí me interesa es
cuando llega a estas dimensiones del cuerpo, ¿cómo lo tenemos que entender? Lo tenemos que entender tal cual, por eso esa necesidad de esta es la realidad. No, esto es una reducción, una abstracción, una cosa que trata de resumir, hace un esfuerzo descomunal para traerlo a las dimensiones de su cuerpo. Pero cuando llega a las dimensiones del cuerpo, y ahí es donde la herencia de la educación en el arte y la práctica en el arte juega en mí, y a mí no me interesa dejarlo en ese lugar donde se reduce y se lo muestro como está sucediendo de la mejor manera, sino que me interesa volverlo a abrir cuando llega al cuerpo de alguien, volverlo a abrir y que tenga experiencias emocionales, sensibles frente a ese fenómeno. Yo lo explicaría como un embudo doble. El mundo allá afuera es es enorme. El proceso de capturar datos y representarlos es como traerlos a la boca del embudo, así chiquitico. Ahí yo lo puedo ver porque es como más pequeñito, más controlable. Y hasta ahí se queda, digamos, la operación científica. Y la operación artística es dejar que eso pase por ese embudo y volverlo a abrir, pero por dentro del cuerpo de la gente. Entonces produce experiencias emocionales. Como mierda, la violencia en Colombia, por allá gigante. Venga, cogemos unos datos de eso y los ponemos aquí y decimos, tantos muertos en Colombia. A mí no me interesa que nombrar el número de muertos, sino después decir con ese número, venga, le hacemos justicia a ese número, lo volvemos a abrir y lo hago sentir el número físicamente. Por eso hay como una especie de corporización del dato, tanto volverlo a veces incluso físico o volverlo físico en el cuerpo del otro que lo está leyendo y lo está teniendo una experiencia frente a ese número. De ahí me llama atención, tú estás hablando todo el tiempo de, como tú dices, ¿no? Tu trabajo con animación surge de un trauma y que tú expandes ese trauma singular para repensar cómo trabajar un trauma social, ¿no? Mm. ¿Cómo que tú ves la importancia de este tipo de procesos para pensar la construcción de un conocimiento y de un sentir, para poner, por ejemplo, en las palabras de Orlando Falsborda, un sentir saber alrededor del mundo en que estamos implicados hoy? Me parece indispensable, porque a veces hay como una torpeza en el discurso frente a la historia traumática de una comunidad, donde se dice, a mí no me tocó, entonces por ende yo no sé qué es eso. En otras instancias se dice, usted no debería hablar de eso porque usted no sabe cómo es. Usted no vive en el campo, no sabe qué es lo que es estar ahí frente a la guerrilla y tal, y entonces, ¿de qué está hablando si eso no le compete a usted? Y yo creo que este tipo de operaciones lo que hacen es, a través de la investigación, el rigor, un ejercicio cuidadoso, poder llevar a la experiencia de muchas personas en esa comunidad cosas que sucedieron más allá de ellos. Yo puedo poder entender las dimensiones de la violencia en la medida en que mi cuerpo lo sienta y lo haga vibrar. Si yo simplemente lo reconozco allá como una cifra, como una cosa que sucedió en otro lado, esa distancia que pongo entre mi posibilidad de entenderlo y ese fenómeno por allá muy lejos, me impide transformar el mundo que yo tengo a mi alrededor y en el que tengo agencia, porque nunca entiendo de qué se trató el contexto en el que vivo. Entonces hay una desconexión muy grande. Y esa desconexión se puede suplir en la medida en que nosotros traigamos esas experiencias y los traumas sociales, los traumas colectivos, y los hagamos sentir otra vez. Una cosa es entenderlos, una cosa es reconocerlos, una cosa es poderlos archivar, poder contar esas historias, poder tener la historia de lo que pasó y conocerla y relatarla. Y otra cosa es sentirla, que es la parte que de pronto donde yo me trato de ubicar y donde me interesa investigar.
y es tal cual como lo dices, es entender a través de los sentidos, entenderse sintiendo. Yo tal vez incluso no pueda describir en detalle todo lo que es, todos los eventos y todas las personas que estuvieron involucradas en las bases de datos que estoy trabajando. No me lo permite incluso la base de datos porque quedan invisibilizados, un montón de cosas humanas allí, pero me interesa recuperar la humanidad en esas bases de datos a pesar de que los cuerpos han desaparecido. De la base de datos, digo, ¿no? Pues la parte, no estoy hablando literalmente de los desaparecidos, que es uno de los problemas. No sé si es muy abstracto o si me estoy haciendo entender. Sí, y ahí me parece algo, porque tú hablas de ese lugar de lo humano, y parte de las investigaciones que por ejemplo, estamos haciendo, es justamente pensar, indo desde la cuestión de la cognición, ¿no? Que en didáctica se ha pensado mucho las categorías, las capacidades inferiores y superiores del pensamiento. Las inferiores en clave de asociar, medir, descrever, y las superiores en capacidad de comprensión, interpretación y creación. Y pareciera, y relacionando con algo que dijiste luego al principio, ¿no? Una cosa que venimos hablando mucho es pensar que el riesgo de una cierta ilusión de cómo funcionan los datos es no entender que hoy en día efectivamente los datos nos pueden ayudar mucho a sustituir funciones que están asociadas a las categorías inferiores del pensamiento, que es asociar, medir, describir, pero pone en destaque esas necesidades de la capacidad inventiva y creativa que eso sigue teniendo los humanos para al momento de las tomas de decisión, algo que tú hablaste mucho, por ejemplo, en la relación del coronavirus, que por más que podamos medir y describir fenómenos, al final las decisiones no pasan solamente por lo que vemos en los datos, ¿no? Exacto. Y en esa clave, tú que vienes del mundo del arte y te deparas con esos datos y propone, como tú dices, humanizarlos y pone cuerpo, y desde eso, desde una actividad que es netamente creativa y netamente desde las categorías superiores que estamos, como nombramos acá, ¿cómo ves la tarea de la educación para dar lugar a ese lugar creativo? Ahí yo siento, voy a especular porque no lo he pensado mucho, pero siento que la intuición de la academia desde hace algunos años de interdisciplinarizar sus disciplinas, como cruzar los saberes, abrir los espacios de un tipo de conocimiento a otro, parece una buena ruta para empezar a poder operar en la complejidad de estos problemas, porque solo el saber medir por un lado y solo el ser creativo por otro empieza a ser insuficiente. Entonces ahí la combinación me parece útil, pero creo que no hemos podido configurar eso de la manera en que de verdad funcione. Tal vez ahorita que estoy construyendo, como apoyando en la creación de un programa nuevo de pregrado, que intenta un poco estar en clave a esa premisa y tratar de proponer algunas soluciones, siento que es de una enorme dificultad, de verdad, propiciar espacios donde la múltiple disciplina, los cruces de saberes se fundan entre sí, dejen de estar separados y obligados a estar dialogando entre sí, sino que se vuelvan en sí una cosa homogénea, compleja y que nos permita de verdad ya empezar a acudir a estos problemas, investigarlos, solucionarlos, lo que sea que vayamos a hacer con los problemas, observarlos, pero que tengamos las herramientas suficientes para hacerlo. Por eso el bicho raro me ha servido un montón últimamente para poder
como intentar proponer cosas, porque tengo lo de lo técnico, la programación, cierta cosa de los datos y demás, y la parte creativa, en mí están fundidas, yo no soy dos personas que hacen una cosa y después la otra, al principio sí, pero ya una vez fundidas en uno, ya no es ni siquiera interdisciplinar, ya es una forma de trabajar y de estar en el mundo y de abordarlo. Eh, Nada es tan clasificable en categorías separadas, sino que hay que formarnos sin pensar entre disciplinas, sino crear nuevas disciplinas donde ya esos problemas estén resueltos y casi que se fundan en una sola cosa los saberes. Todavía tenemos mucho que resolver con eso, porque las facultades todavía están muy separadas, porque las ideas con las que salen los estudiantes del colegio para entrar a una universidad todavía están muy divididas entre los creativos, los ingenieros y los abogados y los economistas y como que se perfilan psicológicamente hacia uno de esos lugares y escogen de la paleta de carreras que hay en ese lugar específico. Entonces, la trampa está dispuesta desde las estructuras de educación. Y yo creo que ahí tenemos que hacer mucho trabajo para desmontar eso. Quisiera que llegaran aquí estudiantes que son buenos matemáticos y no tienen ni la menor idea de dibujar o de lo que ellos creerían que es ser creativo y que se metan a una carrera creativa a trabajar con esa lógica de pensamiento y alimenten la de otros que vienen con unas falencias lógicas, pero de pronto muy buenos en soltarse y proponer creativamente y juntarlos y dejar ya tanta separación. Pero yo creo que eso es muy estructural, son unas estructuras muy sólidas. La academia se demora mucho en transformarse. Entonces, la propuesta está hecha, desde la misma academia se está pensando el asunto, pero no tenemos capacidad de resolverlo. Hay que pasar con unas máquinas y destruir todos esos edificios y volverlos a armar. Y a eso me refiero a facultades enteras, como dejemos de llamar estas cosas con estos nombres. Tiene que ver mucho con el lenguaje, que es la única pista que tiene la gente cuando quiere estudiar algo de para dónde va esa cosa. No tiene la menor idea. Yo no creo que nadie sepa qué es estudiar humanidades digitales o narrativas digitales o artes. Yo no tenía ni idea que era estudiar artes visuales. Lo que terminé aprendiendo ahí era otra cosa completamente distinta a la premisa que yo había construido en mi cabeza, porque no tenía las herramientas para descifrarlo. Y las descripciones en los programas son todas torpes, no explican muy bien. So I mean, it's starting to come together in there. Okay, we're rolling. What's this?
Unfortunately, we all have to check out at some point. We don't know when exactly, but when it gets to this time, for me, I start to figure I can think about the possibility of it happening. When I was 15, I didn't think about it too much. I spent my whole life being influenced by Charlie Parker and Lenny Tristano and Lester Young and all the great jazz players. And all of a sudden I'm playing whole notes and half notes on chord progressions and not knowing why. He has no words for it. It's not a folk music. It's not jazz. It's not pop music. It's not funk. You know, it's just balladeering or whatever. No talking. Next. Tú nos indicaste la canción Jacob Pro y trabajaste principalmente desde la idea de que es algo muy simple, pero que mueve muchas emociones. Algo que tú ya vienes hablando, que es un poco lo que proyectas en tu trabajo y que nos dijo incluso cuando hablaste de educación que un deseo era justamente tirar a la basura mucho de eso que por veces nos pone dificultad para hacer esos bichos raros donde no estamos pensando en fragmentarnos y segmentarnos en ciertas casitas y simplemente ser desde los saberes que tenemos, ¿no? Desde esa clave me gustaría preguntarte, entonces, para ti lo que es la simplicidad, porque tú hablaste antes también del loop, que es una idea de una repetición muy sencilla que se va ampliando, y del arte generativo, que es algo desde algo muy mínimo que va ganando otras dimensiones. Entonces, para ti, ¿cuál es el lugar de la simplicidad, no solamente en tu trabajo, pero en toda esa red compleja de construcción de conocimientos y sentimientos que tú nos propones, ¿no? Que yo creo que la única forma de estar en un lugar tan complejo como es enfrentar las emociones de uno, los traumas y ciertas cosas, no puede ser complicado. No, o sea, puede ser complejo. Complicado y complejo son distintos. Complejo sería que es algo de donde emergen cosas a pesar de uno. Y lo complicado es que es muy enredado y tiene muchas partes y demás. A mí me parece que lo simple propone un espacio lo suficientemente abierto para que uno pueda enfrentar algo muy complejo. Si uno está en un lugar muy complicado, entonces es muy difícil entenderlo. Como cuando a alguien le facilita a uno algo, se lo simplifica. Si yo quiero aprender a hacer un plato de comida que me gusta mucho y me dan instrucciones muy complicadas, no lo voy a llegar a hacer nunca. Pero si alguien me lo simplifica, me lo vuelve asequible, me lo vuelve sencillo, pero de pronto lo hago porque me dio el espacio, me lo permitió hacer, y ahora yo me puedo disfrutar ese platillo con todas las complejidades de sabores y de experiencias que puedo tener con ese plato. Pero tiene que pasar por ese lugar de simplificación. Es que simplificación es una palabra rara, más bien de descomplicar. Y cómo ahí tú hiciste la metáfora de la cocina, ¿no? Y del descomplicar. Y siempre cuando me acuerdo del acto de cocinar, siempre me hace referencia la noción del vínculo, ¿no? En el sentido de que muchas veces ese acto de que alguien te enseñe, que te descomplique, está pasado por un gesto de confianza, un gesto de vínculo, un gesto de cariño.
en ese proceso que tú relatas, me imagino que no todo fue un proceso solitario, ¿no? ¿En qué momentos fue clave para ti el encuentro con otras personas que te ayudaron también a descomplicarse en ese camino y poder manejar esa cuestión del trauma? ¿Y qué lugares ocupó? Ok, muy bien. Pues digamos que sí, yo he tenido personas que han sido fundamentales en ese proceso. Por ejemplo, para acceder a la animación, yo, como te contaba, descargaba un montón de películas y tenía como una cantidad de información ahí, todo estaba muy complicado. Y una vez vi una charla de Carlos Santa en un festival de animación y pasó algo que me acuerdo muy vívidamente de eso y era todo ese mundo complejo que yo me soñaba, como que veía distante, por allá lejos, como un sueño, como una cosa admirable. De pronto lo estaba ejecutando, lo estaba haciendo una persona que yo veía ahí en el escenario, que hablaba con acento que yo sentía familiar, que era de Colombia, que era de aquí, y de pronto, y podía ser mi profesor, entonces yo después me acerco y se vuelve mi profesor ahí y me acompaña. Entonces me descomplica un montón ese mundo del arte y de la animación y me lo vuelve asequible y yo ya puedo compartir con él y entrar a trabajar mis propias propuestas desde un lugar que dejó de ser complicado. Me lo trajo a lo local. Entonces, ver a alguien que lo hace desde el lugar desde donde uno está parado es fundamental, porque si no es una cosa por allá de los rusos y los checos que hacen animaciones del putas, pero pues yo no soy checo ni ruso y me parece que es una cosa por allá todo lejos. Pero si es un bogotano ahí, chabacán y buena gente, pues muy distinto, me lo descomplicó. Lo mismo pasó cuando me iba a ir a Estados Unidos, que yo veía como la posibilidad de seguir estudiando muy lejana, no tenía la plata, pues tenía como necesidades muy urgentes de resolver mi economía y mi vida, y de pronto llega alguien y ve mi trabajo y me dice, véngase para Estados Unidos, yo le consigo una beca tal, esta fue Sheila Sofian, y me lleva a Estados Unidos y me descomplicó la posibilidad de estar en el mundo de la animación yo proponiendo. Entonces siempre ha sido como alguien que de pronto coge algo que está muy lejano a mí, me lo trae, me lo descomplica y yo ahí puedo operar y proponer mis propias cosas desde ese lugar ya nuevo sin que sea tan lejano. Entro ahí y opero. No espero que me resuelvan todo, sino que me abran la puerta y yo ahí ya juego. Para que vayamos cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus sueños? Como literalmente cuando me acuesto y sueño, o mis sueños como lo quieras persona. responder. Es que me hace porque yo tengo dificultad de acordarme de los sueños y hace poco, el año pasado, leí un artículo de un animador por allá de Pixar que tiene como un síndrome de yo no sé qué, de que nos cierran los ojos y no se pueden imaginar, y empecé a hacer los tests y me di cuenta que se me dificulta mucho imaginarme visualmente cosas cuando cierro los ojos. Y parece una contradicción que gente que trabaja en animación tenga esa dificultad, que parece tan normal en nosotros. Y le escribí al científico que estaba haciendo los tests y le conté un poco mi caso, y no sé, de pronto usted tiene eso, no me acuerdo ahorita, Fantasia creo que se llama la cosa. Y eso pensé que de pronto podía explicar un poquito por qué se me dificultaba tanto soñar o acordarme de los sueños cuando me acuesto a dormir. También tiene que ver tal vez un poco con el trauma, que en una época cuando tenía por ahí unos 18 años, siempre que me acostaba a dormir, tenía pesadillas y la única forma de anular la pesadilla era girar mi cuerpo. Entonces cuando me volvía consciente de que estaba teniendo una pesadilla y estaba dormido,
era capaz de voltear el cuerpo y como que se reiniciaba la película y empezaba otra vez a soñar y eventualmente llegaba otra pesadilla y entonces me la pasaba toda la noche de un lado a otro cambiando la película. Entonces creo que también como que hay algo en mí que no quiere estar soñando por las noches. No, los sueños que tengo son todos agobiantes. Me acuerdo mucho cuando llegué a Estados Unidos, siempre que me mudo de casa o estoy en otro lugar que no es mi casa, a veces sueño cosas horribles de persecución, de que me van a atacar y me van a matar, cosas así. Entonces creo que por eso no, por las noches trato de no, o tal vez lo he estado como controlando. Y ya en otros términos como de los sueños que así proyectados está, creo que siempre me ha costado mucho esa idea de proyectarse como esa otra clave con la que se habla de los sueños, de sueño tal cosa y la otra. Tal vez sueño como no soñar, sino como estar más presente en el presente y dejar de estar como especulando tanto por allá lejos, inventándose cosas que nada que ver. Lo distraen a uno del presente. Ahorita toda mi investigación, incluso teórica y práctica, quiero estar en el presente. He estado mucho en mi trabajo investigando mi pasado. Detesto la idea de estar proyectando hacia el futuro y quiero concentrar mis esfuerzos en el presente. Hasta técnicamente me interesa saber cómo programar sistemas de representación que reaccionen inmediatamente en tiempo real al presente, para poder estar como de verdad volcado en ese espacio temporal. No me interesan los otros ya, o al menos en este momento. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.